¿Se puede evitar la resaca? A todos nos ha pasado más de una noche, noches de desenfreno, mañanas de ibuprofeno, como dicen, pero eso no es así, no hay que tomar ibuprofeno para la resaca. La resaca es real y si eres un desafortunado que lo sufre cada vez que sale de fiesta, este vídeo te interesa. Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista y hoy vamos a hablar de resaca. El alcohol es súper consumido por todo el mundo y engloba vino, cerveza, sidra, whisky y entonces nos emborrachamos al beberlo porque el alcohol altera la comunicación entre neuronas haciendo que la actividad cerebral sea menor. Por eso si lo consumimos en exceso nos deja en estado de sedación, a otros les da por dormir, a otros les da pues un poco más alterado o incluso en algunas ocasiones inconscientes. El alcohol nos hace estar en un estado de bienestar, de euforia, de pérdida de la noción del tiempo, pero también nos hace que se reduzca nuestra coordinación de movimientos, que no estemos atentos a lo que nos dicen y que nos sea difícil hablar, o mejor dicho, que no nos entienden. ¿Qué hace el alcohol en nuestro organismo? El alcohol llega a nuestro estómago, se absorbe de ahí. Y en el intestino delgado es ahí cuando la sangre lo transporta hacia el hígado, quien se encarga de metabolizarlo, porque el hígado tiene unas enzimas que, digamos, descomponen el alcohol. Imaginaros todo el trabajo que tienen que hacer nuestros órganos, en especial el hígado, para eliminar todo el alcohol que estamos ingiriendo. El hígado tan solo es capaz de metabolizar 0,12 gramos por litro de alcohol en sangre a la hora, con lo cual el proceso de eliminación, dependiendo del alcohol consumido, podría llegarse incluso a finalizar tras 9 horas o 19 horas después. Por ejemplo, un tercio de cerveza, las mujeres en tasa de alcoholemia de 0,34 a 0,48 tardan 2 o 3 horas en metabolizarlo. En cambio, el hombre va a tardar 1 hora 45, 2 horas. Para quien tenga dudas, la tasa de alcohol permitida en España es de 0,25 miligramos por litro en aire expirado o de 0,5 gramos por litro en sangre. Eso a la hora de conducir. ¿Se puede eliminar de alguna manera más rápidamente el alcohol? Nuestro organismo tiene 3 formas de eliminar el alcohol en el cuerpo. Puede hacerlo a través del sudor, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio físico, o a través de la orina o la excreción o mediante la respiración. Aunque el ejercicio físico no es recomendable justo después de haber consumido alcohol, al día siguiente y después de haber descansado unas horitas nos puede ayudar a eliminar con más rapidez el alcohol del cuerpo. También comer antes de tomar alcohol y hacerlo con una dieta saludable. Los alimentos tienen la capacidad de absorber el alcohol que estás ingiriendo. Entonces, no optes por comidas que sean poco saludables o de difícil digestión. El agua es súper importante. El agua nos ayuda a diluir el alcohol en la sangre, sobre todo al día siguiente de haberlo consumido. Pero bien, volviendo al inicio del vídeo y después de ver qué es el alcohol y cómo se puede tratar de bajar, veamos qué es la resaca. Cuando los niveles de alcohol en sangre se reducen, aparece la resaca, sobre todo cuando pasan horas después de la ingesta de ese alcohol. Los síntomas más comunes son dolor de cabeza, náuseas, cansancio, mucha sequedad, dolores musculares, sensación en que todo se nos mueve, todo nos da vueltas. Si nunca te ha pasado, enhorabuena porque es una situación muy desagradable y que se pasa mal, pero si eres de los que lo ha sufrido alguna vez, esto pues al final te interesa. La mayoría de los casos de resaca desaparecen solos, aunque pueden durar hasta 24 horas. Las causas son muchas. La primera, por la ingesta de alcohol excesiva. Seguro que has escuchado que se debe a la deshidratación que tiene nuestro cuerpo y a esa falta de beber agua y de estar bien hidratado. Pues en parte sí, el alcohol suprime la liberación de vasopresina, que es una hormona que envía señales a los riñones. Cuando no funciona como debería, pues el cuerpo pierde líquido y esto provoca esa deshidratación. El sistema inmunitario puede activar ciertos agentes que con frecuencia producen síntomas físicos como incapacidad para concentrarte, problemas de memoria, disminución, por ejemplo, del apetito. Si el nivel de azúcar en sangre cae a niveles muy bajos, puedes tener fatiga, debilidad, temblor, alteración del estado de ánimo e incluso convulsiones. No dormir bien o lo suficiente después de beber. Algunos investigadores creen que los síntomas de la resaca en general se deben, al menos en parte, al ciclo del sueño corto y de mala calidad, que se suele seguir a una noche en la que has bebido demasiado alcohol. Las bebidas de color más oscuro como el ron, el whisky, suelen tener un volumen alto de
géneres y aumentan la probabilidad de tener resaca. Combinar el alcohol con drogas o tabaco, estudios han demostrado que nos puede aumentar la probabilidad de despertarse con resaca. ¿Y entonces qué podemos hacer para evitarla? Suena muy obvio, pero lo ideal es que no bebas. Si no bebes, no va a haber resaca. Otras formas son moderar el consumo, siempre comer algo, no beber con el estómago vacío, beber agua entre copa y copa, o antes de irte a dormir también, porque eso nos va a ayudar a prevenir esa deshidratación. Intenta descansar lo suficiente para que tu cuerpo esté descansado y evita así ese molesto dolor de cabeza. Como he dicho antes, el tabaco, las drogas es una mala combinación, ya que lo único que va a hacer es que al día siguiente estés peor. Espero que estos consejos os ayuden, que controléis, que no os paséis bebiendo alcohol, porque si no al final lo vais a pasar mal y no es bueno para vuestro organismo. Si os ha gustado el vídeo, manita hacia arriba, espero que me dejéis un comentario contándome si alguna vez habéis tenido resaca y os dejo también por aquí mi Instagram y mi TikTok para que me sigáis.